Bueno, mis hermanos, cuando uno arranca el año, uno arranca con mucho ánimo, con iniciativas, sean conscientes o inconscientes. Uno tiene bastantes programas en la cabeza de lo que quiere alcanzar. Si uno tiene un negocio, de alguna manera hay como una proyección de lo que se quiere, de cómo se quiere expandir, qué vamos a contratar, qué vamos a comprar, hasta dónde vamos a llegar. Si uno tiene una familia con hijos, también inconscientemente tú estás pensando, bueno, cómo proveer cada cosa que necesitan ellos en el camino, cómo vas a hacer el plan de estudio, ya si van saliendo de adolescencia para la universidad. Es decir, uno todo el tiempo está como proyectándose en función de, si eres abuelo, cómo ayudas a tus nietos, a tus hijos. Todo el tiempo estamos como en una planeación, consciente o inconscientemente. La cosa es que la experiencia cambia un poco cuando nosotros hablamos de planeación a nivel de iglesia. Tuve la oportunidad el domingo pasado de visitar una iglesia, una que encontramos ahí en el pueblo donde estábamos, y nos levantamos más tarde, llegamos a la iglesia, nos sentamos, saludamos a un par de personas y escuchamos la alabanza, la predicación, y nos fuimos. Muchas gracias, ¿sí? Y ya, y seguimos la rutina. Y pensaba, ¿sabes qué? Yo creo que uno muchas veces, cuando no estás conectado en el liderazgo o alguna cosa de la iglesia, uno vive la iglesia de esa manera, como que vas, recibes y te vas. Pero nosotros como iglesia tenemos muchos planes que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y algo que vamos a ver a lo largo de esta predicación es que cuando tú vienes a rendir tu vida al Señor Jesús, no solamente ganas este precioso regalo de poder tener acceso al Padre, de tener comunión con Él, sino que una de las cosas más bellas que Dios te da a ti es que te incrusta dentro de una familia de fe, dentro de la iglesia local. Así que, pensando en eso, quiero compartir con ustedes un poco de cuál es la visión que, como el redil de Belén, el Señor nos ha venido como trayendo y tejiendo en el corazón para este 2022. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que tú, que haces parte de esta iglesia, y aquellos que nos están visitando también, directa o indirectamente, se han conectado con esta iglesia, puedan tener un cuadro como que, ¿cómo así? Yo hago parte también de esa visión. Y es algo que el Señor también me está llamando a soñar a proyectar y a articularme de tal manera en que pueda como sumarme a esto que el Señor está haciendo a través de la iglesia donde me ha traído a crecer. Quienes conocen mi esposa y quienes conocen mi casa saben que dentro de poco uno tiene que entrar como con machete a mi casa, porque a mi esposa le encantan las matas, ¿sí? Entonces hay matas por todas partes. Bueno, a mí también me gusta mucho, que después me regañan en casa. En estas vacaciones paramos en un vivero y eso es claro. Trajimos unas maticas de carambolo y de mandarino, un mandarino para que hiciera compañía el limón, así que estamos haciendo como toda una huerta en la casa. Pero una de las cosas que veíamos del proceso, cuando tú vas a un vivero, tú ves que tienen las maticas, apiladitas por todas partes, y una de las particularidades es que están en una bolsa negra, ¿cierto? Todas están en una bolsa negra y te las venden. Las matas están ahí hace rato, muchas desde semilla, han crecido y han gestado, están ahí, pero no son de ahí. Bueno, nosotros como iglesia hemos estado a lo largo de estos 5 años viviendo un proceso muy interesante en el cual sobrenaturalmente hemos visto la mano de Dios, que es un proceso de revitalización de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Esta iglesia hace 5 años estaba proyectada para cerrarse, porque no había como viabilidad de la iglesia. Y en ese entorno el Señor sumó varios agentes, personas, recursos para poder revitalizar la iglesia, como darle un segundo ánimo, un segundo impulso a la iglesia. Y estos 5 años ha sido asombroso ver la mano del Señor con nosotros, prosperando, guiando, multiplicando las personas, las finanzas, el liderazgo. Hay muchas cosas bellas que han pasado. Por eso a final del año pasado culminamos diciendo que
oficialmente terminábamos el proceso de revitalización de la iglesia. En castellano, digamos que la iglesia ya salió de los cuidados intensivos. Ya se le dio de alta, ya hay viabilidad, hay fuerza, hay esperanza, hay proyecto. Sin embargo, cuando vinimos a la Loma de los Bernal, movidos por el Señor a un lugar donde crecía mucho la población y donde no había ninguna iglesia cristiana, una de las poblaciones más difíciles de alcanzar, porque normalmente en este estrato socioeconómico hay poca necesidad de Dios, aparente, ¿cierto? Aparente. Y eso hace que sea muy difícil en ocasiones que muchas personas y familias lleguen a rendir su vida a Jesús. Ese fue el llamado que el Señor nos puso. Estoy como pitando. Ese fue el llamado que el Señor nos puso. Ahora, hacia ese camino es que nos condujimos hace 5 años. Y sentimos que ahora, como la matera del vivero, estamos en la Loma de los Bernal. Pero literalmente, como la matica que trajimos de por allá del vivero y la trajimos al balcón de la casa. Todavía sin desempacar. Ahí está, funcionando, ella tiene vida, empezó a botar algunas flores, pero todavía no ha echado raíces. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué necesita hacerse con la matica? Romper, coger la matica y para que pueda echar raíces. Si ustedes me preguntan a mí como pastor para este 2022, ¿hacia dónde estamos caminando juntos como iglesia? Creo que estamos caminando hacia eso, hacia el enraizamiento de nuestra iglesia en la Loma de los Bernal. Lo que queremos es dejar una iglesia que literalmente está dentro de, alcanzando, sirviendo y amando, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años, a esta población, 30,000 personas que tenemos alrededor. Así que tenemos un gran trabajo. Pero ese enraizamiento implicará que en última nosotros soñemos, así como los misioneros que van por allá al África a servir y a evangelizar, lo que más anhela un misionero. ¿Saben qué es? Obviamente que la gente conozca a Cristo, pero ojalá poder levantar un liderazgo nativo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar continuidad a la obra del evangelio allá. Eso es lo que soñamos al hablar de enraizar la iglesia, que eche raíz profunda, que se establezca. Así no tengamos nunca un edificio. Algo curioso. Así la iglesia siempre esté en este salón o esté en otro salón. Eso no es lo importante. Lo otro es poder dar frutos. Soñamos este año como iglesia poder ver más frutos del Señor, más de los que pudimos ver en la cena de Navidad del año pasado. ¿Se recuerdan esa cena? Hermoso ver la cantidad de familias, amigos, vecinos que hemos podido tener contacto y servir durante este año. Queremos ver más de eso y ver más personas llegar a conocer a Cristo y rendir su vida a través del bautismo, ratificar esa unión con Cristo. Pero lo último es que queremos ver también como una multiplicación, y esto es algo que pocos saben, pero nuestro mayor anhelo como iglesia es poder ver que salen otras iniciativas de plantación de iglesias desde aquí. Nosotros no soñamos con ser una iglesia muy bonita, todos peinados para la foto. No, nuestro anhelo es que seamos usados por Dios para multiplicar el evangelio en otros lugares. Eso requiere que la planta tenga raíces, tenga ramas y frutos fuertes para poder empezar a pensar en otros lugares. Eso es lo que soñamos este año 2022, empezar a ver raíces fuertes y algunos frutos que nos permitan en años siguientes soñar con, bueno, ¿dónde sigue? ¿Dónde seguirá la obra del Señor? ¿Vale? En ese barco es que tú y yo estamos montados. Así que en esta agenda yo quiero que te ubiques y te enmarques para la planeación de este 2022. Pero ¿cuál es la estrategia? Pastor, ¿cuál es la estrategia que vamos a llevar? ¿Cierto? Porque toda meta tiene como una estrategia, un camino. La estrategia es muy simple. Que tú crezcas. Esa es la estrategia nuestra. Que tú crezcas. Que tú madures cada vez más. Porque este gran sueño que el Señor ha puesto en nuestro corazón solamente es la suma de las individualidades.
Eso va a ser posible en la medida que cada uno de nosotros nos entendemos como parte del reino de Dios y de la misión de Dios. Por eso, esta mañana quiero compartir un texto con ustedes en la carta de Romanos que nos ayuda a entender cómo es que nosotros crecemos y cómo es que nos podemos involucrar, pero particularmente va a manifestar en 3 puntos 3 deseos específicos que como iglesia tenemos contigo como individuo y con ustedes como familia. El primer deseo es que anhelamos que tú crezcas en tu devoción y pasión por Cristo. El segundo es que te conectes profundamente con tu iglesia y con tu comunidad misional. Y el tercero es que te conectes todo tu tiempo, tu vida y tus recursos en la misión de Dios. Y vamos a ver a lo largo de este texto de Romanos 12 estos 3 deseos cómo se reflejan. Pero permítanme orar antes de comenzar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú no solamente nos salvas para ti, sino que nos salvas con propósitos. Señor, el mundo que vemos alrededor, en la cotidianidad, sabemos cuánto necesita conocer a Cristo, la esperanza que Él da, la vida que Él da. Y nos parece a nosotros, hombres y mujeres pecadores, increíble el hecho de que tú quieras unirnos a esa misión de salvar y de renovar y transformar este mundo. Padre, yo quiero pedirte que este año sea un año donde nosotros podamos vivir mucho más enfocados. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, sabemos lo que queremos, hasta dónde queremos llegar, qué queremos lograr, y sabemos lo que esperamos de ti. Pero te pido que hoy tu palabra nos dé norte, nos dé camino para entender y abrazar aquello que tú esperas de nosotros, aquello con lo que tú sueñas, aquello que te has propuesto hacer desde la individualidad hasta la colectividad como iglesia. Como cantamos ahorita, nos queremos rendir para que toda nuestra vida se articule para tu misión, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Queremos que crezcas en tu devoción personal. Romanos capítulo 12, vamos a leer los 2 primeros versículos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. 3 características: buena, agradable y perfecta. Pablo arranca con estos hermanos un segmento que en la carta de Romanos se conoce como un segmento mucho más práctico. Quienes han leído la carta de Romanos saben que estos 11 capítulos han sido todo un compendio de mostrarles constantemente a los hermanos que están recibiendo esta carta que Dios ha decidido salvar pecadores en Cristo Jesús. Que por su gracia, aquellos que éramos dignos de su destrucción, ahora en Cristo hemos sido beneficiarios de su amor y de su perdón. Toda esa carta, hasta el capítulo 11, de diferentes maneras, ha afirmado una y otra vez que Dios es misericordioso. Por eso, este inicio es realmente la clave de todo este pasaje. Lo vamos a ver al final de la predicación. Pablo dice:
Ustedes me entendieron hasta aquí. Me copiaron la magnitud de la gracia de Dios en Cristo por ustedes. Ustedes entienden las proporciones de esa misericordia de Dios por ustedes. Entonces, tomando en cuenta esto, hagan estas cosas. Mis hermanos, lo más lógico que ustedes pueden hacer es entregarse a Dios. Si Él se ha entregado por ustedes, la respuesta natural, lógica, que podemos tener es: entrégate como un sacrificio agradable a Dios. Y eso suena tan lindo. Pero ustedes recuerdan que es un sacrificio, ¿sí? Eso es cuando tú llevas un animalito para darle muerte. Eso es un sacrificio. Entonces ahora imagínate tú. Lo más lógico es que tú vengas delante de Dios y ofrezcas tu vida a Dios. Eso es lo que les invito a hacer, como un sacrificio agradable a Dios. Ahora, ¿eso qué implica? Pablo dice, eso implica que tu mente necesita empezar a ser transformada. ¿En qué? Inicialmente, en que tú no te amoldes, que no te adaptes, que no te conformes, que no tomes la forma de el mundo. Es decir, que entender a Cristo como nuestro Señor y Salvador significa que nosotros empezamos a pasar de un molde a otro y le empieza a dar nuevas formas a nuestra vida. Pero eso requiere ser transformados, un acto pasivo en el que Dios está transformándonos a través de algo puntual, la renovación de nuestra mente. Que nuestra mente empieza a tomar una nueva forma, y de ahí un principio muy importante para nosotros. Mis hermanos, a veces uno quiere como simplemente cambiar la fachada, pero la verdad es que eso nos deja muchas veces en cambios artificiales y temporales. ¿Cuál es el principio de la transformación que Pablo nos propone aquí? Que cuando tú cambies tu mente, tu vida va a ser transformada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambio mi mente? ¿Qué es lo que transforma nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que nos deja conocer la voluntad de Dios? Conocer el carácter de Dios. ¿Qué es? Tú quieres cambiar tu mente para que realmente cambie tu vida. Porque no intentes cambiar tu vida sin cambiar tu mente. Esos son solamente cambios de fachada. Para eso necesitas este primer desafío que te quiero dejar. Nosotros anhelamos que este año sea un año en el que tú realmente pelees por tu vida devocional. Eso es algo que yo no puedo hacer, ningún líder puede hacer, es algo que solamente tú puedes hacer. Si tú quieres crecer y ver cambios reales en tu vida, tú necesitas dejar que esto le comience a dar forma a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que haces, a cómo interpretas y ves el mundo. Necesitas un plan devocional. Lo que promete Dios en este texto es que cuando nosotros caminamos hacia el altar del sacrificio, rindiendo nuestra vida y diciendo, ya no vivo yo, sino que ahora vives tú y vivo para ti, dice Pablo, ustedes van a corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Paremos ahí un momentico. ¿Cuándo es que yo voy a corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Cuando yo voy al sacrificio. Y es muy interesante este principio porque uno dice, bueno, pues uno siempre dice, pues muestre a ver si sí le compro, ¿no? Muéstreme a ver si eso sí funciona. Pero es muy tremendo ver que la dinámica aquí que Pablo nos propone es, ¿sabes qué? Da pasos caminando en obediencia y en rendición a Dios. Y tú vas a corroborar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, esta invitación al sacrificio que Él nos hace es una invitación que requiere mucha fe. Ahora, a nivel personal,
nuestra mente, nuestra conducta, nuestro corazón va a empezar a tomar forma a medida que este nuevo molde sea donde nosotros nos vaciamos. Esto a nivel personal. Lo que anhelamos en esta visión del 2022 como iglesia parte absolutamente desde ahí. Parte de tu compromiso con crecer en tu devoción personal a Cristo. Pero, ¿qué hay de nuestra comunidad? En los versículos siguientes, Pablo nos va a mostrar una lista larguísima de exhortaciones e implicaciones. Vamos a verlo por partes, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí Pablo entra en una segunda área de las implicaciones de haber recibido, apreciado y disfrutado de las misericordias de Dios. Y es que no solamente cambia nuestra vida a nivel personal, enviándonos a hacer un sacrificio que transforma su mente a través de la palabra, sino que ahora nos dice que esa misericordia implica que nosotros ahora vivimos como parte también de un cuerpo más grande. Y aquí quiero hablar de este segundo punto, de que nosotros queremos que tú crezcas este año en la conexión que tienes con tu familia de la fe. Que tú crezcas en tu conexión con la comunidad. Esta primera parte, Pablo está explicando que ser parte del cuerpo implica que tú llegas como un proveedor, no solamente como un consumidor. Aquí está la primera invitación de venir a servir. Ahora, si se dan cuenta, Pablo arranca diciendo, tengan cuidado, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Qué es lo que está invitando Pablo para entender que somos parte de un cuerpo? Primero, que entendamos que nos acerquemos al cuerpo con humildad. No sé si tú te has dado cuenta que en el mundo, alrededor nuestro, cada uno se evalúa según lo que tiene, según lo que sabe, según los títulos que tiene, según las posesiones que ha alcanzado. Y eso de alguna manera como que le da a uno cierto escalafón para mirar a algunas personas por encima del hombro. Ese principio muchas veces viene también a la iglesia y entramos a la comunidad de los creyentes de una manera como altiva. Y lo primero que advierte Pablo es, hermanos, mira, ten cuidado, no pienses de ti mismo como alguien que tiene más o que es más, sino que por el contrario, entiende que tú simplemente, si tú llegaste a Cristo, tú simplemente eres parte de un cuerpo más grande. Ahora miren los dones que nos dice. Si el don de alguien es el de profecía, y para explicar esto de una manera correcta, sobre todo en este contexto, profecía habla de poder de las personas que hablan de parte de Dios para cumplir el propósito de Dios.
Aquí no estamos hablando de esa profecía que a veces se da, que creemos que eso es la profecía, como que te dicen, no, yo veo cosas grandes para tu vida, ¿cierto? El Señor tiene un gran llamado para ti. Este año sí te van a llevar ese carro y te va a llegar ese esposo y va a llegar estas cosas. Porque, mis hermanos, la profecía que vemos en las Escrituras tenía el propósito de revelar el corazón de Dios para un pueblo rebelde, para volverlos a Él y mostrar su voluntad. Esas profecías que a veces nosotros nos gustan tanto escuchar para que me diga como una visión de lo que va a pasar en el futuro, si me meto en ese negocio o no, o si me meto en esta relación o no, de esto no está hablando Pablo aquí. Está hablando de la persona que habla con una convicción de que lo que ha recibido va a alentar al hermano, va a guardarlo del mal, lo va a exhortar, lo va a guiar, va a aportar a su santificación. Quien habla desde la palabra de Dios, que lo haga en proporción de su fe. El que presta un servicio, a mí me encantan algunos hermanos aquí, que cuando yo los veo, son los que llegan más temprano, los que se van más tarde, yo los veo y ellos pasan desapercibidos, corren por todas partes, todo el tiempo en la celebración corren por todas partes, y a mí me encanta verlos porque me recuerdan tanto a Jesús cuando dice que se ató una toalla y se agachó a servir. Para mí es la materialización de eso. Y amo a esos hermanos cuando veo cómo manifiestan ese don que tienen de servir y entregarse voluntariamente a otros. Otros dicen que tienen el don de enseñar. ¿Y qué tienen que hacer con ese don? Pues enseñen. Otros tienen el don de animar a otros. Esos que le dicen, no hermano, ¿cómo así que perdiste el trabajo? No, venga, oremos por eso. No, ¿cómo así que el muchacho está haciendo esas vainas? No, venga, sentémonos y tomemos un cafecito y vamos a orar y contame qué pasó. Hay un don que el Señor puso en la iglesia para eso, por animar a otros. Si es el don de socorrer a los necesitados, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar con generosidad. Y nos invita a pensar a aquellos que han sido prosperados y que dicen, uy, no, el Señor me ha bendecido tanto este año, como recordar, oye, ¿para qué es que el Señor da? Si no es para la generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero, no porque toca. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, no con aburrimiento. Ustedes imaginen el tema de mostrar compasión, ay, venga a ver qué quiere otra vez. Que lo haga con alegría. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Cada miembro del cuerpo es dotado con un don para servir al cuerpo. La expectativa de Dios es que tú vengas a la iglesia y te conectes con la iglesia con esto en mente. Señor, ¿qué es lo que tú me has dado para poder servir? ¿Cómo es que yo, con estos dones que me has dado, puedo animar, bendecir, cuidar a mis hermanos y a mis hermanas? Es decir, que el rol, que aquel que ha entendido la salvación en Cristo es profundamente transformador y que lo hace una persona que viene a la iglesia no a consumir de la iglesia, sino a proveer para ella. Que tú tienes mucho que Dios te ha dado y muchos dones aquí están guardados y que están esperando a florecer este año. Pero lo otro que uno puede entender de ese texto es que, mis hermanos, no hay nada que nos permita gloriarnos sobre algo en particular que tú tengas. Uy, no es que yo sí sirvo y no como esa gente que no hace nada. No. Eso es algo que el Señor te dio a ti y que, claro, todos debemos modelar. Pero hay personas que particularmente han sido dotadas por Dios por eso. O no, yo como enseño. Es que no, yo como enseño yo no puedo mover las sillas, ¿cierto? Yo como enseño no puedo hacer esto. O sea, no hay opción dentro de la iglesia para el orgullo espiritual. ¿Saben por qué? Porque dice que cada don ha sido dado por Dios según la gracia. Según la gracia. Es decir, nadie aquí, Dios lo vio y dijo, uy, no, este sí se ve como más prometedor. A este le va a dar un don especial. Según la gracia de Dios, Él dijo, te voy a dar a ti el tema de enseñanza, servicio, generosidad, consejería, visitación, ayuda, según Él quiso. Así que, en últimas, lo que tú tienes es algo por lo cual tú no puedes gloriarte, porque te fue dado, por gracia, para servir y para entregar. Y lo otro,
es que nosotros entonces, si entendemos esta realidad, también entendemos que no hay un lugar para la envidia. ¿Por qué? Porque fue Dios quien decidió hacerlo así. Quizás necesito explorar bien los dones que Él me dio. Pablo sigue hablando de no solamente la implicación del servicio, sino del amor sincero. Y el versículo 9, vayan conmigo ahí, van a ver una lista de varias cosas que en los teólogos han visto como un género aquí de paraénesis, que son un montón de exhortaciones y citas de diferentes autores, que era como muy común utilizarlo en la época de Pablo. Así que es difícil a veces como encontrar un principio regulador, pero vamos a ver si lo encontramos en este punto. Versículo 9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Pablo arranca ese versículo 9 haciendo como un título, dicen algunos comentaristas, que más bien se debería ver como un título: el amor debe ser sincero, o el amor debe ser sin fingimiento. El término que utiliza Pablo ahí es el término que se le acuñaba a aquellos actores que se preparaban en Roma para hacer un papel puntual y fingían ser algo que no son. Lo que está diciendo Pablo aquí es: el amor en la iglesia de Cristo tiene que ser un amor sincero, un amor que sobrepasa el saludito y la sonrisa y el abrazo y el cafecito, cosas tan bonitas que uno sabe, tan linda está esta gente, ¿cierto? El amor sincero, que no es hipócrita. El amor que no es hipócrita se debe ver así. Es decir, Pablo está tejiendo como una lista que nos ayuda a corroborar si uno sí ama con sinceridad. El amor se ve así. Que servimos, que somos diligentes, que servimos al Señor con fervor, el fervor que viene del Espíritu Santo de Dios. Y hay unas 5 formas puntuales en las que él la enlista. Que se alegran cuando a alguien le va bien, cuando hay esperanza. Uno se anima por el hermano que le dieron un ascenso, que compró un nuevo carro, así yo todavía esté desempleado y mirando cómo pago los servicios. Yo me alegro por el hermano. Un amor que se alegra en la esperanza. Un amor que muestra paciencia cuando el otro hermano está llevado, cuando está en pleno sufrimiento. Y uno es capaz de caminar con él por largos trechos. El amor que pide Pablo que tengamos en la iglesia es uno que es perseverante en la oración. Que yo no solamente estoy orando por mis cosas y mis necesidades, sino por las de ¿quién? De los demás. Ese amor ha de llevarme a vivir sacrificialmente, ayudando al necesitado y practicando el abrir mi casa para hospedar. Pablo dice que ese amor verdadero se nota cuando uno se alegra con el que se alegra y llora con el que llora. Especialmente porque se ve dentro de la iglesia del Señor la armonía que produce el Evangelio. Por eso, mis hermanos, es que aquí en últimas, hemos sido tan tajantes con las rencillas y conversaciones. Ustedes saben, quienes me conocen, que cuando yo noto que hay algo que no está cuadrando, que hay un pleito, normalmente de una. Porque en la iglesia del Señor debemos vivir en armonía. El Evangelio nos tiene que dar para eso. Ahora, algunas implicaciones de esto para nosotros. Ustedes ven todas las formas prácticas en las que Pablo muestra
que yo estoy incrustado entre una familia, de las formas prácticas en que me invita a amar, a servir, a cuidar, a llamar, a conectarme. Mis hermanos, lo primero que nosotros necesitamos entender, especialmente después del COVID, es que es imposible vivir esto de manera virtual. Es decir, por eso poner cualquier predicador en YouTube no es lo mismo que estar en una iglesia. Poner cualquier canción o cualquier palabra, no conectarte con tu comunidad, eso no tiene reemplazo en el Señor. Porque de entrada nos dice que aquellos que conocemos y amamos a Jesús y lo atesoramos tanto, debemos entender que su voluntad es que nos conectemos profundamente con una iglesia local, con una familia de la fe. Dice un comentarista que me encantó, les voy a leer literalmente esta cita. Yo no puedo renovar mi mente completamente sin la activa ayuda de otros creyentes. Yo no puedo entender la enseñanza de la Escritura si no dialogo con otros creyentes que leen el mismo texto que yo, lo que pasa en las comunidades misionales. No puedo vivir como discípulo de Cristo sin el alentador contexto de una comunidad de creyentes que se estimula, ora por mí y me da ejemplo. Escuchen este. No puedo discernir ciertas dimensiones de mi desobediencia a Cristo sin relacionarme con otros creyentes que me lo hagan ver. Es aquí donde la actitud de arrogancia que Pablo reprende en el versículo 3 puede representar un gran obstáculo. Tenemos una idea de nosotros mismos más alta que la que hemos de tener y por ello decidimos que no necesitamos la ayuda de los demás hermanos ni la vida en comunidad. Lo que este autor está diciendo aquí es que parece que el principal impedimento para que tú y yo nos conectemos profundamente con una iglesia local, en la celebración dominical, en la vida de las comunidades misionales, en el discipulado uno a uno o en las consejerías, el hecho de que tú hagas parte de esta iglesia, que realmente sabes cuál es el inconveniente, el orgullo. Porque cuando tú y yo tomamos la decisión de no hacer parte de la iglesia, sino solamente venir en momentos específicos, tomar e irnos, de entrada estamos diciendo de base que nosotros no necesitamos los dones de los demás. Que nosotros nos podemos sostener solos con nuestra relación con Dios. Y eso puede sonar muy romántico y muy bonito, pero no es bíblico. Eso no fue lo que Dios diseñó para ti y para mí. Si tú quieres crecer en este año, es imposible que crezcas solo. Necesitas una familia de la fe. ¿Sabes por qué? Porque ahí no solamente tus dones son claves para servir a otros, sino que los dones de los demás son claves para que tú avances. El amor del otro para darse cuenta, para darme cuenta que a mí me cuesta mucho amar al hermano que es difícil. Ahí es que se ve esto en práctica. Cuando me topo con una necesidad y el Señor mueve mi corazón a dar y a ser generoso. Cuando pone una carga para orar por mi hermano, así como ha puesto tantas cargas en otros para orar por mí. La dinámica se da solamente en una vida de comunidad, no individual. Por eso el deseo este año, mis hermanos, el segundo deseo, primero, que tú crezcas en tu devoción personal, clave, el inicio de todo. Pero lo segundo es que tú dejes aparte el orgullo de creer que tú puedes avanzar solo en la fe y que no necesitas de vivir en comunidad. Yo sé que eso cuesta muchos sacrificios. Quizás no puedes ir al gimnasio a esa hora, no puedes salir a montar en bicicleta, ir a deportes. Pero mis hermanos, estar dentro de una comunidad misional en nuestra iglesia es clave. Y quienes han estado en las comunidades misionales este año han visto el crecimiento que hemos tenido a diferencia de años anteriores. Es clave la vida misional.
la vida en una comunidad misional. Así que mi ánimo es a que te conectes. Si tú no tienes una comunidad misional todavía, que arrancan esta semana, por favor escríbele a Jonathan o al WhatsApp de la iglesia para ayudarte a ubicar una que quede bien cerca de ti. ¿Sí? El tercer y último elemento que Pablo nos llama es, bueno, ya vemos que él nos llama al sacrificio, a conocerlo más, a rendir nuestra vida, a ser transformados en nuestra mente, para ser transformados en las acciones. Vemos que para ese crecimiento Él nos invita a estar profundamente conectados e involucrados con una comunidad en la cual servimos y somos servidos, damos y se nos da. Pero tercero es que tiene que ver con la cotidianidad de tu vida. Es decir, ¿qué pasa cuando estás por fuera de las reuniones o grupos de la iglesia? Cuando estás en el trabajo, cuando estás haciendo negocios, cuando estás con los vecinos, cuando estás en casa con tu familia o con tus amistades. Y ahí es donde aparecen los últimos versículos, también dándonos un poco de luz al respecto de qué anhelamos ver este año. Porque creemos este año que también tú y yo crezcamos juntos en vivir una vida de testimonio, una vida misional. Dice el versículo 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No sé si notaron ese fuerte acento que Pablo hace en cómo debemos relacionarlos con las personas que están por fuera de la iglesia. Específicamente el acento que hace en que un creyente, alguien que se entiende a sí mismo como un seguidor de Jesús, no ha de ser una persona rencorosa, menos una persona vengativa. De hecho, uno de los versículos que yo les invito a que señalen ahí con los marcadores de colores es: un creyente es una persona que vence al mal haciendo el bien. Pero esto tiene una connotación que uno dice, ¡ay, sí, qué bonito! Aquí Pablo está haciendo una cita directa del Sermón del Monte. Jesús mismo ya había enseñado esto, ¿cierto? Que si le ponen la mejilla, que le ponga la otra. Que si le piden la camisa, póngale la capa también. Que si le pide que camine un kilómetro, que camine 2. Eso suena tan bonito, pero seamos honestos. Es decir, vivir así, cuando la gente te hace mal, cuando la gente te defrauda, te roba, es molesta, malgeniada, tiene un carácter y un tonito. Es decir, vivir así es una cosa muy difícil, es una cosa muy compleja, ¿o no? Piensa en los compañeros de trabajo, piensa en tu jefe o en algunos de tus subordinados, piensa en tu cónyuge, en tus hijos. Es decir, vivir de esta manera es una cosa muy compleja, porque ¿cuál es la respuesta natural cuando nosotros nos hacen el mal? ¿Sí me entiende? Ojo por ojo, diente por diente. Eso lo dice en la Biblia, sí, pero no leíste el resto. Nuestra respuesta natural es a vengarnos. Pero aquí Pablo nos dice, mira, una de las cosas más poderosas que el creyente tiene para alcanzar el mundo es que él no actúa en el mismo molde, de la misma manera, con los mismos principios, sino que no se deja vencer por el mal, sino que al contrario vence el mal con el bien. Aquí mis hermanos, yo quisiera
como hacer un énfasis puntual en este versículo, porque creo que hace toda la diferencia. Esto suena muy romántico, pero la verdad a veces nosotros sentimos que que el mundo no opera así, y quiero demostrarles que sí opera así. Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué fue lo que cautivó tu vida? Lo que te transformó. ¿Qué fue lo que transformó tu corazón y te condujo al arrepentimiento? ¿Qué es eso que ha venido haciendo cambios paulatinos pero constantes en tu vida? Sino el hecho de que has sido amado como un pecador en Cristo Jesús. ¿No es acaso su gracia sobre nuestra vida que para nada cumple con lo que Dios anhelaría de nosotros y espera de nosotros? ¿Qué es eso sino su perdón, su compasión, su ternura, su misericordia? ¿No es eso lo que nos hace amar más al Señor? ¿No es eso lo que nos mantiene en pie y seguimos a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan diferentes circunstancias? ¿No es eso lo que nos hace amarlo a Él, saber que Él nos ama a nosotros y que no nos corresponde conforme a nuestros actos? ¿Cierto que es la gracia la que nos cambia? Es su gracia la que nos cambia. Es su perdón el que nos transforma. Por eso el mismo principio opera en la vida cotidiana. Y es desafiante pensar en esto, pero aquí lo que estamos afirmando es que la gracia tiene el poder de transformar a tu ofensor. Escúchame bien. La gracia tiene el poder de transformar a tu ofensor. No te dejes vencer por el mal, porque es una batalla en nuestro corazón. Al contrario, vence al mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale comer. Si tiene sed, dale de beber, porque actuando así harás que se avergüence de su conducta. Esto es controversial cuando en tu trabajo aquel que te hace la vida imposible, tú le sirves, lo amas, lo cuidas, le ayudas. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la glorificación, de la salvación. Mis hermanos, esa tercera invitación es: nosotros queremos que este año tu vida en la cotidianidad, en la casa, en el trabajo, no aquí también, pero de diferentes formas, pero allá cuando estás en el tráfico, ¿cierto? Y se te meten y te atraviesan y dices, no pagues mal por mal, ¿cierto? Al contrario, vence mal con el bien. En la cotidianidad de esas cosas, tú puedas encarnar aquello que te transformó a ti, el Evangelio. Ahora quiero terminar con dos cosas puntuales. Uno es la clave para toda esta lista tan enorme que hemos visto. Y segundo es como algunas implicaciones e invitaciones prácticas. La clave. Si ustedes van conmigo al versículo 1, como les decía al principio del capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, todo eso que acabo de exponer del 1 al 11, les ruego que hagan esto. Mis hermanos, nada de lo que Pablo acaba de pedir y ninguna de las expectativas que tiene sobre nosotros de rendirnos a Dios, de presentarnos como un sacrificio, de permitir que nuestra mente sea transformada y cambiada, nada de poder amar a una persona que es difícil y compleja, de dar sacrificialmente, de llegar a servir en vez de mirar qué puedo tomar y de criticar. Nada de eso, de poder responder al enemigo con bien y con amor y con gracia.
Nada de eso lo puedes producir tú. Pastor, entonces, ¿para qué nos dijo todo eso todo este tiempo? Escúchame, nada de eso lo puedes producir tú. No es la expectativa de Pablo que tú, hombre carnal, saques eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, ¿sabes qué? Si a ti te cuesta esto es desafiante. Si a ti te cuesta esto, toma en cuenta las misericordias de Dios. Porque todo esto está atado a ese primer versiculito. Pero si no hay una sorpresa y un asombro por la gracia y la misericordia, el amor, la compasión que Dios ha tenido en Cristo por mí, en medio de mi pecado, va a ser muy difícil dárselo a otros. Y aquí está la clave y el secreto para que tú y yo podamos vivir este año así, consagrados al Señor, profundamente vinculados en amor con nuestra comunidad y nuestra familia de la fe, y profundamente encarnando la vida de Jesús en la cotidianidad de nuestra vida, viviendo misionalmente. Aquí está la clave. La clave es Cristo. Por eso el mayor objetivo que realmente tú y yo tenemos este año, para que todo esto tenga lugar y se dé, es que tú puedas conocer más a Jesús. Pero especialmente que tú puedas disfrutar más de Él. Que tú puedas más disfrutar en los momentos de culpa, de zozobra, de vergüenza, que tú puedas disfrutar de su gracia. Que tú puedas disfrutar de su fidelidad en tiempos de crisis. Que tú puedas ver su amor constante en tiempos difíciles. Cuando tú puedes ver el amor de Cristo por ti. Eso es el motor para que todo lo demás tenga lugar. ¿Cómo voy a hablar que me hijo de madrea pues en la calle? Solamente recordando la misericordia de Dios. ¿Cómo puedo dar sacrificialmente cuando, hombre, solamente recordando la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo amar a ese que tiene el mismo chicharrón todo el tiempo, recordando la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo llegar con altivez y orgullo a mirar a otros por debajo? Recordando las misericordias de Dios. Así que, ¿cuál es la clave? Mira a la cruz y recuerda la misericordia de Dios. De ahí es que parte todo. De ahí vas a tener el recurso para caminar con gozo hacia el sacrificio, para amar al otro y servir con humildad, para traer esperanza al mundo, proponiendo un modelo totalmente distinto de vida. Implicaciones. Yo quisiera terminar con 3 invitaciones especiales para ustedes, mis hermanos. El primero es que hay varios que han estado empezando a dar pasos a conocer a Jesús y que el Señor hoy renueva este llamado a que ven y preséntate como un sacrificio vivo delante de mí. Eso puntualmente cobra forma para nosotros del bautismo. Si tú has venido buscando a Jesús y ya has rendido tu vida, hay algo que nos invita al Señor y la palabra a hacer, y es manifestar públicamente nuestra fe, que morimos en Cristo para una nueva vida en Él. Así que te animaría a que quizás este año sea un año donde tú te inscribas para dar ese paso de fe al bautismo. ¿Sí? Al bautismo. Muestra que ahora ya no vives tú, sino que vives para Él. Y Él vive en ti. La segunda invitación es para aquellos que han hecho parte por muchos años de esta iglesia. Hay algo que tiene particularmente nuestras comunidades del Redil, y es la membresía, que es dar ese paso de compromiso en el cual yo digo, esta es mi iglesia y yo me sujeto a esta iglesia para mi crecimiento, mi dirección y mi corrección. Muchos han venido caminando a veces como visitantes de la iglesia, pero quiero animarte a que este año, como parte de tu crecimiento, da el paso hacia la membresía, conéctate y hazte responsable en esta comunidad.
No vivas más como un viajero, como nómada. Conéctate con esta familia de la fe. Es el recurso de Dios para ti y para tu crecimiento. Y el tercero es, al hablar tanto de dones y servicio, mis hermanos, sí quedamos con una agenda y una pregunta. Es, ¿qué es lo que el Señor te dio? Él dijo que dotó a todo el cuerpo. Ha dotado a cada uno según Él quiso. ¿Qué es lo que tienes? Porque Dios quiere bendecir a los hermanos que tienes alrededor a través de los dones que te dio. ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos para que el Señor nos ayude en estos 3 desafíos de nuestra devoción personal, de nuestra vida en comunidad y de nuestra vida misional? Padre, te queremos dar gracias porque tú tienes una agenda y una agenda que es realmente preciosa y necesaria para este mundo. Te queremos dar gracias por los desafíos que haces a nuestro corazón hoy, a responder a tu gracia. Y quiero orar por aquellos que han venido buscándote y acercándose a ti, que con temor han venido explorando de qué se trata la fe y de qué se trata seguirte a ti, Jesús. Quiero pedirte, Señor, que una vez más hoy les renueves la comprensión del amor y del perdón gratuito que hay para pecadores como nosotros. Aun si algunos han estado en este tiempo alejados de ti, gracias por el recordatorio de que tu misericordia está ahí esperando para nosotros, que hay gracia para aquel que se arrepiente. Pero oro, Señor, por aquellos que ya hoy hemos disfrutado de la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros que disfrutamos tanto el recordar que tenemos un Salvador poderoso en Cristo, que nos llevará firmes hasta el fin. Yo te quiero pedir, Señor, que de ese recurso en el cual vivimos, nos levantamos y nos animamos recordando que tenemos a Cristo como nuestro Señor. También nosotros podamos ver las implicaciones prácticas de esto. Gracias por desafiarnos a crecer. Gracias por desafiarnos a madurar. Nosotros queremos rendirnos a ti y rendir nuestra vida completa a ti. No queremos ser más ni visitantes ni consumidores de esta iglesia. Tú nos trajiste aquí comunitariamente como un propósito. Y oramos en el nombre de Jesús que cada vez más afirmes en nuestro corazón esta pasión para servir a Dios con diligencia, pero también esta convicción de que tú quieres que nuestra vida también sea articulado a estos propósitos, que podamos armar nuestra agenda semana a semana este año, dándole prioridad a nuestra devoción, a nuestro encuentro contigo, dándole prioridad a nuestro involucramiento dentro de una comunidad misional, no sacando más excusas, Señor, que revelan el orgullo en nuestro corazón de pensar que nosotros tenemos un modelo diferente al tuyo. Ayúdanos, Señor, a proceder a los sacrificios que requiere esto, pero también ayúdanos a vivir esta vida como cruciforme que muestra cada vez más a Cristo, venciendo el mal con el bien. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.